Hoy Dios me dijo que no tema, que todo va a estar bien. No pierdan ese momento de comunión con el Señor. El Señor es tan bueno, piadoso, misericordioso con cada uno de nosotros. Y en esta mañana nos ha traído aquí, a este lugar físico, ¿sí? Porque el verdadero lugar donde habita el Señor es ¿dónde? En nuestro corazón. Pero la palabra también nos dice: congregaos los unos a los otros, ¿sí? Para poder estar juntos en armonía, en un mismo sentir y podernos dar un abrazo, ¿sí? El uno al otro. En esta mañana el Señor me ha puesto, antes de empezar, hay un versículo que está en Hechos 2:47. ¿Me puede ayudar? En Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben que esto yo me alegro con el Señor? Porque veo gente nueva, veo gente que está necesitada del Señor. Y como dice su palabra, ¿saben qué? Las redes no atraen a Dios, las redes no atraen a las personas. Las redes es un instrumento, ¿sí? ¿Quién atrae acá a la iglesia? Dios, el Señor atrae. Y ustedes son esas personas. Ustedes son esos salvos. Y si tú estás por primera vez aquí en este lugar, es porque el Señor te trajo, ¿sí? Ocupó la red social, pero el Señor te trajo a este lugar. ¿Para qué? Para que seamos salvos, porque ese es el mensaje del Señor, ¿sí? La salvación del hombre, ¿sí? Así es que denle un aplauso al Señor por esta mañana. Tomen asiento ahora sí, ¿sí? Y bienvenidos los que están por primera vez, bienvenidos a esta su casa, ¿sí? Porque ustedes son salvos, como dice la palabra del Señor. Bueno, saben que esta semana ha sido bien activa hemos estado bien activa la iglesia. La iglesia es un cuerpo, sí, y un cuerpo tiene que estar activo, ¿no es cierto? Y hemos estado bien activo. En el grupo de discipulado estamos como unas 30 personas, y eso a mí, mi corazón salta de alegría, sí. Empezamos 8:30, dijimos 1 hora inicialmente, pero ahora nos estamos quedando casi como 1:30, y estamos aprendiendo juntos. Créanme ustedes también que yo aprendo de ustedes, y estamos aprendiendo juntos la palabra del Señor, ¿sí? El discipulado tiene 12 capítulos, y se imagina, ya vamos al 4. Wow, parece que el día de ayer nomás les entregué los folletos, las Biblias. Ya vamos al 4 capítulo esta semana, ya la 4ª lección, y estamos así creciendo poco a poco, ¿sí? Estamos los tiempos de oración, los martes, los jueves a las 5 de la mañana. Estamos orando, clamando por las necesidades. Hay mucha necesidad, ¿sí? Así es que les invito, conéctense, dejen un ratito las cobijas ahí, conéctense a las de 5 a 6 de la mañana. Es un tiempo de oración. A cualquiera de las personas que estamos nosotros, de mis hijos o la pastora, pídale en el link y conéctense para tener unos tiempos de oración. Y ayer tuvimos un tiempo de parejas, ¿sí? Como ustedes saben, tuvimos el taller de hombres, que fue una bendición hace 2 meses. El mes anterior tuvimos el taller de mujeres, y queríamos complementar, ¿sí? Sellando con las parejas, las personas que asistieron a los talleres. Ayer fue un lindo tiempo de reconciliación. Ayer el Espíritu Santo se movió poderosamente. Terminaron abrazados, sí. Y yo estaba súper contento. Yo sé que se restauraron matrimonios, sí. Hacía falta. A veces, como les decía ayer a las personas, les decía, no tenemos tiempo.
Nos dedicamos tanto a la familia, nos dedicamos tanto al hogar, a los afanes, y nos olvidamos de lo principal, nosotros, sí, como esposos. Y saben que a mí me pasó eso esta semana. Yo les abro el corazón, y a mi esposa ya le pedí perdón. Nosotros con mi esposa cumplimos 31 años de casado esta semana. Wow, el día jueves. Pero ¿saben qué? Me preocupé tanto de la iglesia, me preocupé tanto del discipulado, me preocupé de lo del día domingo, que me olvidé. Y en la noche, cuando acabé el discipulado, me dijo: te olvidaste de mí. Ay, mi amor, perdóname. Nunca me he olvidado, mis hermanos. Nunca me he olvidado. Y me olvidé. Yo le dije: mi amor, perdóname, es que por las cosas de Dios que estoy haciendo. Me dice: sí, pero es algo muy... tienes que vivir lo que predicas, me dice. ¿No se dan cuenta? Digo: sí, mi amor, perdóname. Y ayer decíamos con mi familia que cuando acabamos ya el tiempo, nos quedamos arreglando la iglesia, nos quedamos un poquito más de los hermanos que nos ayudaron, nos quedamos arreglando, y mis hijas decían: papi, y nosotros tampoco no nos tomamos ni una foto, porque veíamos sus fotos que se tomaron, decían: qué lindos que están todos abrazados, y nosotros ni una foto. Le dije: pero ¿cómo se sienten ustedes? Les digo: yo me siento mucho mejor verles cómo se abrazaron, cómo se amarcaban, cómo... Digo, yo me siento súper bien, le digo. Yo sé que para nosotros es un sacrificio, ¿sí? Pero yo creo que ver cómo Dios trabaja en la vida de las personas, lo que Dios nos ha puesto a nosotros, es mucho más la recompensa, ¿sí? Entonces, a veces uno, como les dije, me olvidé de mi esposa, pero ahora le dije: ahora acabamos y nos vamos a comer en algún lugar bien rico, le dije. Sí, tengo que ratificarme, si no... Pero uno deja, cuando uno entra al servicio de Dios, cuando uno ama las almas, deja todo a un lado, todo a un lado, y se preocupa, ¿no es cierto?, de las cosas, lo que Dios nos ha mandado a hacer como siervos suyos, ¿sí? Entonces, en esta semana ha sido muy bendecida, como les decía, muy bendecida para nosotros. El Señor está haciendo grandes cosas, y como les dije en ese versículo en Hechos 2:47, el Señor está añadiendo personas acá en este lugar, porque el Señor quiere la salvación, ¿sí? La salvación del hombre. Y es por eso que nosotros empezamos una serie, ¿sí?, que se llama SOS Salvavidas. Empezamos, y hace 2 semanas yo di ya la introducción de la serie, y esta semana vamos a ver la primera parte. Son 4 partes que vamos a ver esta serie. Esta serie nos va llevando justamente, el Señor durante todos estos 3 meses, el Señor nos ha estado predicando, nos ha estado poniendo en el sentir, y no solamente a mí, sino a mi familia, sí, sobre la salvación. Estamos hablando de la salvación, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener eso metido en nuestros corazones, ¿sí? Que nosotros somos salvos por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y dentro de la lección que vimos esta semana, estábamos viendo que la salvación hay que cuidarla con temor, con temblor, la salvación. Que no tenemos que aprender a jugar con nuestra salvación. No aprendemos. ¿Y cómo jugamos con nuestra salvación? Cuando jugamos con el pecado, ¿sí? El pecado no tiene que ser un juego ya para nosotros. Si tú conoces de Cristo, ¿sí?, el pecado no tiene que ser un juego, porque el pecado nos puede llevar a alejarnos de Dios, ¿sí? Y estando con Dios nosotros tenemos beneficios, sí. Y uno de los beneficios del estar con Dios es el amor de Dios. Por eso es la parte del primer fruto, es el amor que te tiene a ti, sí, el amor que nos tiene a nosotros, el amor a la humanidad. Entonces no juguemos, sí, con nuestra salvación. Entonces dice: iglesia, hoy quiero que imaginen algo. Están en medio de un océano sin tierra a la vista. Están cansados, luchando por mantenerse a flote, y de pronto alguien lanza un salvavidas. Sí, muchos hemos visto películas, ¿no?, de náufragos que se pierden, que están en el mar, sí, que están perdidos.
¿Y por qué tú no te pones en esa posición? Estar en un océano grande, sí, un océano grande, botado, donde no hay nada, donde tu balsa que tú tienes, donde tú te estás agarrando, ya se está hundiendo, donde ya no te dan las fuerzas para sostenerte, ¿sí? Y empiezas ¿a qué? Empiezas a hundirte, ¿sí? Pero en ese tiempo que tú te estás hundiendo, viene alguien, ¿no es cierto?, y te lanza un salvavidas. Y tú te agarras, te coges, ¿no es cierto?, y te pones de salvavidas. Y sientes que una persona te está agarrando y te está trayendo hacia un barco, ¿sí? Ustedes, pregunto ahí, ¿ustedes la agarrarían o no la agarrarían? No se escucha, solo acá nomás. ¿Me entendió la pregunta? ¿Ustedes se agarrarían o no se agarrarían? Amén. Sí, ¿no es cierto? ¿Saben que así es nuestras vidas? A veces cuando estamos nosotros ya en lo peor, en las pruebas más difíciles, en los procesos más difíciles, ¿sí?, cuando estamos ya ahogándonos, hay alguien que viene a nuestra vida, ¿sí? Y es Jesucristo. Él es nuestro salvavidas, ¿sí? Él viene a liberarnos. Entonces, claro, ¿yo qué haría? Yo sí me agarro. Y en el día que le conocí al Señor, en mi vida, lo primero que hice fue agarrarme, ¿sí? Agarrarme de Él. Yo les decía la semana anterior, la palabra de Dios tiene más de 3,000 promesas para cada uno, ¿sí? Tiene más de 3,000 promesas. Y tú deberías agarrarte de una promesa. Yo les preguntaba en el discipulado, dígame ¿cuál es la promesa suya? Agárrense de una promesa de la palabra del Señor para su familia, para ustedes, para su casa, ¿sí? Agárrense. Y si no lo has hecho, te invito. ¿Cómo? Leyendo la palabra del Señor. Porque también, ¿cómo me agarro de la promesa si no leo la Biblia? Si no hago un devocional. ¿Cómo me habla Dios a mi vida? Sí, por medio de la palabra. Sí, muy bien. Por medio de la palabra Él nos habla. Pero si no lo hacemos, nunca vas a encontrar revelación en tu vida. Una revelación, ¿sí? Y el Señor quiere eso. El Señor quiere que te conectes con Él, que le conozcas a Él. ¿Y cómo le conocemos? Por medio de su palabra. Sí, no los domingos aquí en la iglesia, aquí predicamos su palabra. Pero al Señor hay que conocerlo por medio de su palabra. Sí, entonces les invito a que lean la palabra del Señor. Sí, y en esta mañana, ¿por qué no cierras tus ojos ya para empezar con la palabra del Señor? Cierra sus ojos. Amado Padre, Dios de la gloria, Padre del cielo, Padre bendito, Señor, yo te doy gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por la gente que has traído a este lugar, Padre amado del cielo, a esta estructura, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque como dice en tu palabra en Hechos 2, tú los añadiste para acá para ser salvos, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo pido, Señor, que abra su corazón, su mente, Padre amado del cielo. Y, Señor, que todo lo que aprendan, Señor, puedan aplicarlo en su vida. Y asimismo, Padre eterno, yo te pido que no sea yo el que hable, sino que tu Santo Espíritu, Señor, use mis labios, Señor, para transmitir tu palabra. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dice, hoy empezamos una serie llamada ese salvavidas, donde veremos cómo Dios nos lanza ese salvavidas espiritual. ¿Sí? La primera parte de esta serie se llama pecado, fe y arrepentimiento. Pecado, fe y arrepentimiento. Sí, la salvación no es un evento de un solo día. Es una obra que Dios empieza en nosotros y que nos lleva hasta la eternidad. ¿Sí? O sea, esto no solamente la salvación es cuando tú hiciste la oración de fe. ¿Sí?
Es el comienzo de una vida con Dios. ¿Cuál es la verdadera meta? Llegar a la vida eterna. Sí. Entonces nosotros como cristianos, como creyentes, entramos en un proceso. Todos estamos en un proceso aquí. Todos, estoy diciendo de aquí en adelante. Como siempre, yo siempre me pongo, todos entramos en un proceso, porque como decía, nadie es santo, solo el Señor es santo. Pero sí estamos en un proceso de santidad. Sí, estamos en un proceso de santidad, entendiendo la palabra de Dios. Sí, porque aquí en la palabra de Dios están los mandamientos, está lo que nuestro manual de vida, donde nosotros tenemos que hacer lo correcto. Entonces, para nosotros poder llegar, ¿no es cierto?, a la eternidad, tenemos que cumplir sus mandamientos, agarrarnos de sus promesas, como les decía al principio, ¿sí? Para llegar, ¿sí?, a una meta que es la salvación. Y una pregunta que me decía, creo mi hermana Sofía, estábamos en el discipulado y nos decía a todos, nos hizo caer en cuenta a todos. ¿Saben que la salvación no es colectiva? No porque vengo acá a la iglesia soy salvo y nos vamos todos juntos. La salvación es personal, individual. Cada uno tiene que aprender a cuidar la salvación. ¿Sí? Mi esposa, ¿no es cierto?, ella cuida su salvación. Y yo como esposo cuido su salvación. ¿Sí? Cuido su salvación. Estamos en el proceso los dos, pero nos cuidamos, ¿sí? Cada uno cuida su salvación, porque en la palabra dice que, ¿no es cierto?, estarán dos, pero uno se irá, dice, no será tomado. La palabra es clara. Y saben que una vez yo leí un artículo que en muchas empresas aeronáuticas, lo toman esto de la palabra del Señor, del arrebatamiento, que ponen una persona cristiana y otra persona no cristiana, porque saben lo que puede pasar en el rapto, porque dice la palabra que dos estarán, pero uno se irá, ¿no es cierto?, será arrebatado. Entonces muchas empresas aeronáuticas lo toman esto, ¿sí? Y ponen personas, ¿no es cierto?, una persona cristiana conocedora de la palabra y una persona que no es. No les digo todos, yo leí un artículo, ¿sí? Y eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí?, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En Filipenses 1:6 la palabra nos dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién empezó la obra buena en nosotros? ¿No es cierto? Dios, Jesucristo, empezó la buena obra en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Con la finalidad de qué? Hasta el día que venga Jesucristo. Pero saben que en ese proceso siempre va a estar el Señor con nosotros, ¿sí? Porque Él quiere que sea salvo, es su plan, es el plan de Él, ¿sí? Es el plan que Dios puso a la humanidad, porque sabía que la humanidad nos íbamos a perder, íbamos a pecar, ¿sí? Y a pesar que le conocemos a Dios, a pesar que estamos aquí en la iglesia, a veces nos equivocamos, pecamos, pero el Señor tiene un plan para nosotros, ¿sí? Y es Jesucristo, ¿sí? Acuérdense de David. David tenía un corazón conforme a Dios, pero si David pecaba, ¿cómo era un corazón conforme al Señor? Sí, David fue adúltero, mandó a matar, pero de todas maneras el Señor lo tomaba, el Señor lo amaba a David. Pero ¿sabe qué? Porque el Señor veía su corazón. Sí, el Señor veía su corazón. Eso tampoco no es un justificativo, no. Porque David pecaba y yo también voy a hacerlo, no. El Señor tiene un trato a cada uno diferente.
El Señor tiene un juicio para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero el Señor siempre está con nosotros, como dice aquí, sí, porque Él empezó la buena obra en cada uno de nosotros, ¿sí? Y Él va a estar todo el tiempo para poder estar nosotros en la vida eterna. Ahora, dentro de esta primera parte hablamos del pecado, fe y arrepentimiento. El pecado, como creo que ya lo hablamos la semana anterior, el pecado quiere decir errar al blanco, ¿sí? El pecado significa errar al blanco como una flecha que se desvía del objetivo. Dios nos ha puesto un objetivo, ¿sí? Pero el pecado que hace que nosotros no acertemos el objetivo, que nos desviamos, ¿sí? Etimológicamente la palabra pecado significa errar al blanco, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hacemos, estamos errando. En primera de Juan 3:4, ¿me pueden ayudar? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sí, todo el que comete pecado, ¿qué está haciendo? Infringiendo la ley. Sí. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Sí. Las leyes son para los que no cumplen, pero nosotros, siendo hijos de Dios, la ley no nos afecta, porque nosotros estamos viviendo de acuerdo a los mandamientos, haciendo las cosas correctas. ¿Cuándo se aplica la ley a nosotros? Cuando desobedecemos a Dios. Muy bien, mi hermana. Cuando desobedecemos a Dios, ahí se aplica la ley. Y por eso nosotros tenemos miedo de la ley. Cuando recién conocemos a Jesucristo, cuando nosotros aceptamos a Dios, tenemos miedo de la ley. Pero cuando tú le tienes a Dios y empiezas a andar por los caminos correctos, aciertas al blanco, ya la ley ya no es para nosotros. ¿Sí? Porque estamos haciendo lo correcto. ¿Sí? En Romanos 5, del 12 al 15, nos dice que por un hombre, ¿no es cierto?, Adán, entró el pecado, y con él morimos nosotros. Pero por un hombre también nosotros fuimos salvos. ¿Quién fue? Jesús, ¿cierto? ¿Me puedes poner Romanos 5:12? Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos del 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿De quién es el que había de venir? Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia ¿de quién? De un hombre. ¿Que quién es? Jesucristo. El pecado entró por un hombre. Sí, el pecado entró por un hombre, que es Adán. Pero la palabra dice, ¿no es cierto?, que por un hombre nosotros también fuimos salvos. Nuestros pecados fueron perdonados. ¿Sí? El pecado nos estira y nos separa más y más de Dios hasta romper la comunión. Eso es lo que hace el pecado de nosotros. ¿Sí? El pecado nos separa de Dios. Es lo único que nos separa de Dios. ¿Sí? Y sabe que el pecado para Dios, nosotros como cristianos, y para Dios nosotros no tenemos
escalas de pecado, ¿sí? Un poquito, perdón que tope la parte católica, ¿no es cierto? Pero en la parte católica, a nosotros, yo fui católico, sí, toda la vida estudié en colegio católico, escuela católica, y era hasta monaguillo, para que se den cuenta. Le ayudaba, yo estuve en un colegio de curas y les ayudaba a los curas, ¿sí? Y uno aprendió ahí que hay diferentes clases de pecado, los veniales, los mortales, ¿no es cierto? Ya ni me acuerdo muy bien. Pero ¿sabe qué? Para Dios no hay escala de pecado. Para Dios lo mismo es mentir que matar. No hay. Sí, para Dios es lo mismo mentir que matar. No tiene escalas del Señor. ¿Sí? Y eso nos pone a nosotros, ¿no es cierto? Nos confronta eso a nosotros antes de cometer un pecado, ¿sí? Por eso le digo, el pecado es lo único que nos separa de Dios. La segunda parte dice la fe. ¿Saben que la fe es el puente, sí, entre el pecado y la salvación? ¿Sí? La fe es el puente entre el pecado y la salvación. La fe es aceptar a Jesucristo en tu vida, ¿sí? Jesucristo, ¿sí?, es el puente entre el pecado, ¿no es cierto?, la salvación, de conocerle, ¿no es cierto?, a Dios. Pero Dios no nos dejó hundidos, nos lanzó un salvavidas, y ese salvavidas se llama Jesús, ¿sí? El mismo ejemplo que vimos al principio. ¿Por qué? Un ejemplo, ¿no es cierto? Te lanzan el salvavidas y tú lo tomas para salvar tu vida, redundando la palabra. Pero ponte que ese salvavidas está con un veneno y que tú coges y a la final te mueres, pero lo tomas. ¿Lo tomas por qué? Lo tomamos por fe, ¿sí? Lo tomamos por fe. O tiene algo ese salvavidas, ¿sí? Lo tomas sin saber lo que te puede causar eso. No sabes que hay ahí, ¿sí? La fe es esa con nosotros. Tomar ese salvavidas, ¿no es cierto?, sin saber lo que puede pasar, lo que está hecho el salvavidas, de qué material está hecho. Pero cuando te lanzan el salvavidas, lo que haces tú es tomarlo por fe, sí, sin saber de qué material está hecho. Al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sí, empezamos nosotros un camino de fe, sí, un camino de fe. Y aquí viene este versículo que lo hemos venido repitiendo de semana en semana. Porque tanto Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Sí, eso le digo, estas semanas hemos venido casi todos estos meses hablando con este plan de salvación, sí, acá en la iglesia. Porque el Señor ha puesto en nuestro corazón que tenemos que ser salvos, sí, tenemos que ser salvos. Aprender nosotros a tener nuestro ADN, sí, este mensaje de salvación, para poder nosotros también poder compartir a los demás. ¿Quién es Jesús? Jesús no vino a abolir la ley, sino vino ¿a qué? A cumplirla, vino la ley. Sí, nosotros estamos en la gracia, sí, ya no vivimos por la ley, sino vivimos por la gracia. Y eso vino Jesucristo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para aceptar, ¿no es cierto?, para conocerlo, sí, por medio de la fe. La fe es tener confianza en lo que esperamos, ¿sí? La certeza en lo que no vemos. Sí, eso es la fe para nosotros como cristianos. La fe es tener confianza en lo que esperamos para nosotros. Sí, cuando tú tienes las promesas las promesas de la palabra de Dios en tu vida, ¿qué es? Confiamos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Estás esperando en qué? En que tu familia venga a los pies de Cristo, ¿no es cierto?
Las promesas están ahí, confiamos en las promesas del Señor. La palabra te dice que nosotros ya no seremos fiadores, sino seremos prestadores, dice la palabra de Dios. Sí, a veces estamos endeudados, a veces estamos con deudas ahí, debiendo, pero la palabra dice que nosotros, sí, ya no volveremos a fiar, sino que en vez nosotros seremos dadores. Sí, agarrémonos de esas promesas que vienen, pero por medio de la fe. Sí, vivamos la fe que nos ha puesto el Señor. Pablo no conoció físicamente a Jesús, pero lo aceptó por fe y su vida cambió para siempre. ¿No somos acaso ese Pablo nosotros en la actualidad? Amén. ¿Quién dice amén? Sí. Pablo vivió por la fe. Pablo no andó con Jesucristo, no fue uno de sus 12. Sí, Pablo lo conoció en el medio de un desierto, ¿no es cierto? Escuchó la voz de Jesús y lo conoció y lo siguió. ¿Y quién fue Pablo? Pablo fue uno de los que llevó, ¿no es cierto?, escribió la mayoría de las cartas a las iglesias. Sí, por la fe Pablo lo vivió. ¿Y quién era Pablo? Pablo era un perseguidor de cristianos, mataba a cristianos. Pero cuando se convirtió a los caminos del Señor, cuando tuvo su plan de salvación, cuando Dios, ¿no es cierto?, Jesús lo salvó, sí, el que dice, fue transformado por medio de la fe. Él escuchó una voz que le dijo: Pablo, sí, Pablo, quiero que te vayas, sí, cojas y te vayas a Damasco, y ahí va a estar una persona quien va a sanar tus ojos. Le habló una voz. Pero ¿qué hizo él? Por fe escuchó y siguió. Y cuando él llegó, en realidad estuvo la persona quien le curó sus ojos. Y así tenemos que ser nosotros como Pablo. ¿Y qué fue Pablo? No, Pablo es uno de los referentes más grandes de la fe cristiana. Sí. Y por último, el último tenemos el arrepentimiento. Este es el giro que salva. Imagina que estás en el mar, ves el salvavidas y tocas con la mano, pero no la agarras, como le dije, no. ¿De qué sirve si no lo tomas? ¿Sí? La fe sin arrepentimiento es no reconocer a Jesús que salva, pero no te rindas ante Él. Sí, la fe sin arrepentimiento es reconocer a Jesús que nos salva. El arrepentimiento es la clave. El pecado nos separa. ¿Sí? Conocemos a Jesucristo, que es nuestro salvavidas, es nuestra fe. Pero ¿cuál es la parte principal? El arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados. Arrepentirnos por medio de Jesucristo, ¿no es cierto?, de nuestros pecados. Y arrepentirse de nuestros pecados es no volverlo a hacer. Es un arrepentimiento genuino, ¿no es cierto? Porque si no, lo único que estamos haciendo es cambiándonos de la iglesia que está allá, pasándonos acá y golpeándonos aquí en el pecho. Y eso no quiere Dios. Dios no quiere golpes en el pecho u oraciones repetitivas. El Señor quiere un verdadero arrepentimiento. Sí, quiere que te alejes del pecado, sí, pero también quiere un arrepentimiento genuino. Porque ¿qué hacíamos nosotros? Íbamos a la iglesia el día domingo y el día lunes volvíamos a hacer lo mismo. Volvíamos a tratarle mal a nuestra esposa o a hacer cosas que no hay que hacerlas. Sí, el Señor no quiere eso. El Señor quiere un verdadero arrepentimiento genuino, sí, un cambio de cada uno de nosotros, sí. Y como le dije, eso no es de la noche a la mañana, sí. La salvación no es una varita mágica, o conocerle a Jesucristo no es una varita mágica, plin, y mañana somos transformados, somos unas nuevas criaturas, como dice la Escritura. Sí,
El proceso, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y en el proceso se ve el carácter. Porque cuando el Señor nos empieza a tratar, a algunos nos gusta, a otros sí, no nos gusta. Y hay muchos que se quedan en el camino. Y hay muchos que se quedan en el camino, pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere cristianos de carácter, ¿sí? Que aprendamos a arrepentirnos genuinamente ante el Señor. El arrepentimiento cambia la dirección y nos vuelve a Dios a cada uno de nosotros. Sí, el arrepentimiento cambia la dirección de nuestras vidas y nos vuelve a Dios. Sí, y eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Sí, el pecado nos hunde, la fe nos conecta con el salvavidas, pero el arrepentimiento es aferrarnos para Él, para salir del agua, lo que les decía, ¿no es cierto? El pecado nos hunde, la fe nos conecta con el salvavidas, pero el arrepentimiento nos aferra a Él. ¿Para qué? Para salirnos del agua. Aférrate, sí, arrepintámonos de nuestros pecados. Sin arrepentimiento no hay transformación verdadera. Eso apúntese. Sin arrepentimiento no hay transformación verdadera. Sí, ¿saben que estamos viviendo nosotros un avivamiento? Sí, como les dije, la pronta venida del Señor está cerca. Y el Señor quiere un avivamiento, sí, y lo estamos viviendo, un avivamiento. Pero para tener un avivamiento, primero tiene que estar nuestro corazón arrepentido. El Espíritu Santo no obra si no hay un arrepentimiento. No podemos ver aquí al Espíritu Santo. Si no le podemos sentir al Espíritu Santo, si no hay un arrepentimiento genuino por cada uno de nosotros, de hacer las cosas correctas. Sí, si nosotros en nuestro lugar secreto, cuando tengas los tiempos con Dios, te arrepientes, sí, dejas todo lo malo, el Señor va a ver un gran avivamiento aquí en la iglesia. Amén. Sí, entonces vivamos del avivamiento. El avivamiento viene desde la casa, desde lo íntimo, y se manifiesta aquí. Sí, desde lo íntimo. El avivamiento, nosotros confundimos el avivamiento, venir acá y que el Espíritu Santo, sí, alzamos las manos, estamos bien. Alzamos las manos, tenemos un toque del Señor. Pero nosotros confundimos y pensamos que eso es, pero no, el verdadero avivamiento viene desde la casa, desde tu hogar, en tu lugar secreto. ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás en tu casa? ¿Sí? Arreglar las cosas que tenemos que arreglar. Ahora es tiempo de arreglar, ¿sí? La salvación es una obra progresiva, como les dije. Con esto estamos ya concluyendo. La salvación es una obra progresiva. Dios comienza, perfecciona y culmina hasta el día de Cristo. Dios comienza, perfecciona y culmina. ¿En qué proceso estás tú? ¿Ha comenzado en nosotros? Sí, amén. Si eres nuevo, Dios ha comenzado. ¿Estás en el proceso? ¿Dios qué nos está haciendo en el proceso? Nos está perfeccionando. Sí, y como les dije, no a todos nos gusta que nos perfeccione Dios. Sí, cuando el Señor nos empieza a disciplinar, a nadie le gusta. Sí, pero la palabra dice, ¿no es cierto? ¿Cuál padre disciplina a sus hijos? ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que no se pierdan, para que no sean bastardos, hablábamos en la lección. Si nosotros no aceptamos la disciplina, dice que nosotros somos bastardos. Es una palabra muy fuerte, ¿sí? Entonces tenemos que aprender nosotros, ¿sí? Aprender a aceptar la disciplina de Dios. Y como le dije, la salvación es una obra progresiva, ¿sí?
Y la última parte dice: Dios comienza, perfección y culmina. El culminar no lo vamos a ver, porque no sabemos. Puede ser ahora, puede ser mañana, pero tenemos que estar con Cristo todo el tiempo. Yo escuchaba ahora justo en las noticias, a mí me gusta correr, como les dije, y había la carrera de la UTBM. No me inscribí, a Dios gracias, pero justo ayer me mandaron, me decían que una persona se ha muerto en la carrera, una persona de 50 años. Y yo me ponía a pensar, ¿y esa persona le conocería a Cristo? ¿Sería salva? Fue con toda la ilusión a correr y no sé ni por qué razón falleció. Pero ponte a pensar tú, el Señor, tú no sabes qué va a pasar el día de mañana. Sí, yo tenía una persona, una amiga que tiene una hostería también, que su hijito, su sobrino, se había entrado a bañar y solamente bañándose se cayó en la tina y se murió, se desnucó. Y tú te has puesto a pensar, ¿sería salvo o no sería salvo? Sí. Por eso digo, cada día tenemos que vivir las misericordias de Dios. Cada día tenemos que hacer las cosas correctas. El momento que tú te equivocaste, como dice aquí la palabra, arrepiéntete. Por eso Dios le veía el corazón de David, porque David se equivocaba, pero siempre estaba pidiéndole perdón al Señor. Los salmos, usted lean el libro de Salmos, David cómo le clama al Señor, cómo le pide perdón al Señor. Y nosotros tenemos que ser así. Si nos equivocamos, nos vamos a equivocar, porque estamos en el proceso de la perfección. Pero pidámosle perdón al Señor. Perdámosle perdón al Señor de lo que estamos cometiendo. Y dile: Señor, quiero yo pedirte perdón, pero un verdadero perdón. Quiero hacer las cosas correctas con mis jefes, en mi trabajo, como les dije, en la casa, con mis hijos. ¿Sí? A veces nos portamos mal hasta con nuestros hijos. Decimos palabras que no tenemos que decirles a nuestros hijos. Sí, y sale de nuestros labios. Les atamos a nuestros hijos. Pídele perdón al Señor. Sí, a nuestras esposas o viceversa. En vez de bendecirles a tu esposo cuando va a trabajar, le dices palabras feas. Sí, pero que el Espíritu Santo en ese momento te diga: hey, te equivocaste, y llámale y pídele perdón. Ese momento, y vas a ver cómo el Señor empieza a obrar en tu vida. Sí, para hacernos perfeccionados. El Señor nos va perfeccionando. Sí. Hoy día nosotros hemos comenzado, sí, una carrera. Todos hemos comenzado aquí una carrera. Y como les dije, cada uno de nosotros estamos en diferente etapa de la carrera. Sí. Y no sabemos cuán lejos vamos a llegar, mis hermanos, esa carrera. ¿Sí? Todos estamos en la carrera. Todos salimos de aquí ya. Pero en esa carrera Dios nos está perfeccionando a cada uno. Pero ¿saben qué? En esa carrera hay un Salvador que se llama Jesucristo. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Y en esa carrera, cuando tú te equivoques o estés fallando, Él te va a lanzar un salvavidas. ¿Sí? El pecado es lo que nos separa de Dios. La fe es nuestro puente. ¿Sí? Y el arrepentimiento es donde nosotros nos tenemos que aferrar. ¿Sí? Entonces ahora es un tiempo, ¿sí?, de aferrarnos, de pedirle perdón al Señor. Ahora justo en esta mañana tenemos la cena del Señor. ¿Sí? ¿Y por qué en esta mañana no cierras tus ojos? Cierra tus ojos donde tú estás. Vamos a orar.